pasa, Javi? Ya estamos en el aire. ¿Cómo estás, Perfecto. tío? Muy bien. Aquí deseando echar un ratito con Kobe Bryant o Juanjo Macías, no sé. Hoy me he puesto el peto, he estado calentando en la banda. A ver qué nos traen por aquí, ¿no? Que has hecho un curso súper guapo. Lo hemos estado ahí macerando. Es gran reserva porque llevaba ahí unos meses cogiendo Barbecho, solera. total. Aprovecho. Y nada, muy contentos con el resultado final de tu trabajo porque además se nota en primera persona que has disfrutado de lo que has sacado y que tiene tu seña, tu identidad y tu marca personal. Así que, bueno, te damos las gracias, enhorabuena por el curso y bueno, preséntalo, que es como tu pequeño, tu bebé. Mi bebé, como dije el otro día. Nada, gracias a vosotros también por cederme la plataforma para, pues yo sé, hacer llegar este contenido que, como hablamos el otro día, al final llevan muchos años entendiendo a la psicología del deporte también como una disciplina donde hay que darle pues, una base conceptual y una base teórica, más allá de ser una disciplina pues, un poco subjetiva que parece que está exenta de cualquier disciplina o corriente concreta. Y para mí, pues, llevar tantos años formándome en esto y poder aunarlo todo en un curso, pues, ha sido la hostia y la verdad es que muy contento con el resultado de tanta hora y de verlo sobre todo nacer después de, pues casi como un bebé, después de casi 9 meses. Es verdad. Lo hemos parido pero nada, muy, muy feliz, sobre todo también viendo la acogida que después de ya pues casi 2 semanas que salió, que la gente lo esté recibiendo y creemos, vamos, el otro día lo hablaba con Jay, creo que es la primera formación específica de análisis de conducta aplicado a la psicología del deporte, así que deseando, ojalá que sea la primera de muchas. Seguro que sí. Y además es un curso que está diseñado para todos los públicos, como decíamos, donde personas interesadas en el ámbito de la psicología y del deporte, tanto personas que lo practican, personas amateur, o personas que ya están en un nivel más profesional, que bueno, pues, preséntate como MVP, Ah, preséntate como creo que no hace jugador falta. profesional, psicólogo y háblanos sobre el índice de lo que has diseñado. Sí, bueno, mi nombre es Javier Hernández y llevo siendo psicólogo deportivo desde hace ya 5 o 6 años. Me gradué en psicología efectivamente en Granada. Y bueno, las contingencias, como dirían los conductistas, pues me llevaron a descubrir el análisis de conducta por ahora unos 3 4 años. Y al final es todo un contexto, un ambiente que cuando entra le da todo un sentido del cual yo creo que luego es muy difícil retroceder y entender tanto el deporte como la psicología de otra manera. Entonces me fui formando pues, en esto mientras continuaba mi carrera de jugador profesional de baloncesto, que terminó el año pasado y la cual pues obviamente me sigo dedicando, pero ya de manera más amateur, aunque también me sirve para entender la psicología de una manera más profunda, porque muchas de las cosas que explico, que defiendo, que trabajo con deportistas y con entrenadores, pues las he vivido yo. Entonces eso te da también otra marcha distinta que yo creo que por lo menos a mí me sirve mucho y también lo he intentado plasmar en el curso, que al final pues no deja de ser un recorrido por lo que entiendo yo que cualquier persona implicada en el deporte debe conocer, ya sea especialista en la psicología o entrenador o deportista. Y pues esa ha sido quizá una de las piedras de toque más grandes que he tenido a la hora de grabarlo, el hecho de que ninguna persona de este ámbito se sienta fuera o se sienta excluida en ninguno de los 11 módulos, si no me equivoco, que creo que hay en el curso. Pero también es lo bonito de eso de que cualquier persona implicada pues, pueda hacer un recorrido, sea ajeno o protagonista principal dentro de la psicología, y al final pues partimos siempre en modo embudo, desde lo más teórico, desde un recorrido por la pura historia de la psicología deportiva, que al final es una disciplina muy joven, sobre todo en lo práctico y más en España en concreto,
hasta pues, ir pasando por aspectos básicos del análisis de conducta, como el condicionamiento clásico y el operante, para empezar a meternos ya en materia más concreta de lo que viene a ser la psicología del deporte, pues pensamientos, emociones, acciones, términos como la motivación, el liderazgo, que normalmente están demasiado manidos y demasiado prostituidos en el deporte, y a los cuales pues, el análisis de conducta les puede dar una vuelta interesante, y ya pasar a la pura práctica de por qué es importante tener el análisis funcional como punto de pivote en cualquier praxis dentro del deporte, hasta pasar pues, por cómo aplicarlo a nivel de cómo damos feedback, cómo castigamos, cómo corregimos, alternativas a nivel práctico, que yo creo que muchas veces nos centramos solo en las 3-4 cosas que más sirven o que más se aplican desde lo que lo entendemos como la historia del deporte, pero yo creo que la psicología abre mucho ese prisma, ese abanico, y terminando pues, por cómo aplicar todo esto en lo que se conoce como programas de reforzamiento, que yo creo que son maneras pues muy visuales y muy entendibles de cómo al final aplicamos ciertos procesos, ciertos aprendizajes para aumentar la frecuencia de aquello que buscamos en una pista y disminuir aquello que queremos evitar, ni más ni menos. Y al final pues terminamos con un caso aplicado donde he intentado de la mejor manera posible pues aunar todo lo que hemos visto en los 10 anteriores módulos. Y al final yo creo que se ha quedado guay y sobre todo muy contento con el resultado final y por lo menos estar plasmándolo aquí hoy contigo, ya sabes. Si te parece, podemos desgranar algunos elementos que son importantes tanto a nivel profesional, de cuáles han sido para ti los elementos que estaban más relacionados con el malestar dentro de la cancha y fuera, y cuáles serían las soluciones que tú has propuesto. Sí. Al final, creo que el deporte, como contexto diario de cualquier persona que trabaja en él, pues no está exento de sufrimiento. Al final, muchas son las etiquetas que se asocian al deporte como sin sistema de engranajes múltiples, ¿no? Pero pocas veces realmente yo creo que se va un paso más, entendiendo al sufrimiento, como digo, y al malestar como parte del crecimiento, ¿no? Al final pensamos que el hecho de sufrir o exponernos a emociones como el miedo eh, no tienen por qué ser parte de ese proceso. Y yo lo entiendo al contrario, lo primero porque lo he vivido y he vivido muchos años pensando que sentirme mal por algo que no está llegando era algo a evitar y no algo a confrontar, o a afrontar, mejor dicho, más que a confrontar. Y creo que uno de los puntos básicos de la psicología aplicada al deporte es encontrar la fina línea entre saber que el yo querer algo con mucha fuerza o querer conseguir mi objetivo como el primero no tiene por qué conllevar un sufrimiento y un malestar constante, pero si yo quiero ir un paso más y desbloquear unos niveles más en mi edificio, tengo que hacer algo con ese sufrimiento y con esos pensamientos que muchas veces nos torpedean por cómo nos quedamos enganchados, ¿no? Y más aún cuando en el deporte se habla mucho del fallo, pero a un nivel muy banal. Yo creo que se trata mucho al error desde un punto de vista demasiado aplicado a Twitter, por decirlo de una manera muy más visual, pero poco se habla de qué se hace con el error para que realmente me suponga un aprendizaje, y en la mayoría de los deportes nos equivocamos más que acertamos. Entonces creo que la psicología no solo puede dar una explicación a esta manera de sentir que tienen tanto entrenadores como deportistas, como los propios psicólogos a la hora de afrontar un cara a cara con un jugador o con un director deportivo, o en el caso de un colectivo pues de baloncesto, de fútbol o de cualquier otra disciplina. Al final tú tienes que entender por
lo que está pasando a esa persona y cómo conseguir algo con ese sufrimiento y cómo plantear un esquema y unos objetivos a partir de, de eso, ¿no? Entonces creo que el deporte tanto amateur como profesional se debe hacer algo con todo ese entramado y más aún pues, que en la sociedad cada vez más creciente en lo que a malestar se refiere, pues todavía más hincapié en ese tipo de procesos porque al final no es solo evitarlo, sino convertirlo en algo. Tú al final el malestar o el sufrimiento te puede torpedear, te puede hundir, pero también te puede lanzar a otros niveles que ni tú mismo conocías, ¿no? Yo creo que es algo interesante también en parte del curso ver cómo aplicar esos malos momentos desde otro punto de vista, desde otra perspectiva también. ¿Cómo lo llevabas tú cuando estabas sometido a presión o a jornadas de entrenamiento o a lo mejor algunas circunstancias que no te permitían llegar a tu máximo potencial? ¿Qué tipo de estrategia utilizabas para no estar en contacto con el malestar? ¿Cómo te servían? ¿Y cómo se abre un nuevo espacio, un nuevo camino cuando empiezas a transitar pues, este proceso a un nivel más personal? El llevar la psicología a un plano personal y cómo eso te libera de ciertas cadenas y cómo te permite pues, vivir mejor, en cierto sentido. Sí. Y hubo una cosa que a mí me llevó por los caminos de la amargura y es que conforme fui sabiendo más de psicología, peor gestionaba mi propia psicología como jugador. Fue un camino un poco complicado, bastante, diría, y era paradójico, ¿no? El hecho de yo entender por qué sufría, pero no poder hacer nada con eso a mí me frustraba muchísimo. Y yo desarrollé muchísimos patrones de evitación que son los que hoy día me encuentro pues constantemente en consulta cuando trabajo sobre todo con deportistas, ¿no? Y Como por ejemplo, ¿qué evitaba o qué evitan? ¿qué evitabas? Porque Sí, al pues, final somos producto de un sí. contexto que promueve ciertas cosas. Yo evitaba equivocarme, evitaba situaciones que fueran potencialmente eh, capaces de hacerme sentir más pequeño o hacerme sentir débil. Y entonces, claro, esto genera una mochila de ansiedad, ¿no? Un monstruo que le vamos dando de comer por ahí atrás, que la putada de todo esto es que no te das cuenta de cuando explota, ¿no? Tú que vas creyendo que al final el mecanismo de evitación conocido como prefiero aliviarme en el corto plazo, al final los seres humanos y los deportistas no somos menos, vivimos por esquemas cortoplacistas, ¿no? Por la recompensa inmediata, pero la paradoja de esto es que no solo esa recompensa inmediata es falsa, sino que nubla todo lo que hay detrás, que es lo que realmente te aleja a tus objetivos como protagonista dentro de una cancha. No solo los deportistas, sino los propios entrenadores que desarrollan esquemas de evitación de conflictos cuando son realmente personas potencialmente que deben de ser potenciales líderes dentro de un colectivo. Y al final tú estás generando un patrón evitativo que te huye de los problemas inmediatos, pero que luego no genera un clima totalmente sano en eso. Y yo al final aprendí también a evitar conflictos tanto con compañeros como con mi propio entrenador, o mis propios entrenadores. Al final, siempre soy una persona que no, le ha costado expresar sus sentimientos ya de por sí, ya per se, y este sufrimiento también acrecentaba todo este tipo de patrones que al final el problema está cuando se convierten en un hábito. Al final solo te das cuenta de que eso te está llevando a un pozo cuando explota, cuando llega a la ducha y tu reacción somática es llorar, cuando ya el hecho de afrontar
esas situaciones de potenciales errores o de potenciales conflictos quedan muy lejos ya de tus capacidades. O sea, tus capacidades, mejor dicho, quedan muy lejos de lo que puedes hacer en ese momento. Y ya es la propia ansiedad la que te dice que escapa, ¿no? Y aprendes a incubar totalmente. Y al final se genera un bucle que, pues, por suerte o por desgracia, solo se alivia empezando a exponerte de nuevo a situaciones, pues, del día a día, como puede ser equivocarte, como puede ser conversar con tu entrenador sobre un partido o cualquier otro tipo de, de comportamiento. Pero es la putada de esto, ¿no? Que empieza a generar hábitos y el deporte tiene esa parte bonita y complicada a la vez, que tú puedes ser la persona más valiente afrontando tus compromisos fuera de una cancha, pero luego te conviertes en alguien totalmente distinto porque has aprendido a comportarte de una manera única y exclusiva en una pista, ¿no? Y esos son los comportamientos más difíciles de cambiar, porque hay que, lo primero, detectarlos fuera, que ya es complicado, y lo segundo, diseñar tu contexto, tanto de entrenamientos como del día a día, para que en esos momentos de la competición vayan originando otro tipo de repertorio o de situaciones más proclives a darte un bienestar. Vale. Interesante, ¿no? Eso que cuenta para ver una radiografía de cómo podemos aprender a vivir mejor. ¿Cómo dentro del contexto ligado al mundo del deporte, que bueno, yo también he estado durante mucho tiempo entrenando de forma alto rendimiento y demás, ¿qué crees tú qué estrategias se utilizan dentro de la cancha que pueden ser nocivas y perjudicial para agravar ese sufrimiento o ese problema? Por ejemplo, yo hacía karate, el control era uno de los elementos principales, o las autoinstrucciones para o pensar, tener en mente un fin o pensar positivo o tratar de eliminar el malestar, eran uno de los elementos que formaban parte del día a día. Y bueno, la presión muchas veces del entrenador o la presión del entorno a veces actúa de una forma contraproducente. ¿Cuál es tu perspectiva dentro de la cancha y qué elementos crees que agravan la problemática? Eh, Elementos puramente individuales, es decir, del deportista consigo mismo. Creo que las expectativas mal ajustadas son uno de los peores caminos a llevar, porque te dan una falsa sensación de control al inicio, pero luego los resultados van generando unos cimientos que muchas veces nos superan, ¿no? Al hecho de no estar ajustados a lo que yo me había esperado. Entonces, creo que los deportistas, por regla general, nos conocemos poco, hacemos poco esfuerzo por conocer realmente qué es lo que quiero ser, a dónde quiero llegar, cómo me puedo adaptar a cierto ambiente y, sobre todo, generar planes alternativos donde yo no consiga llegar a lo que me he planteado llegar en un principio, pues antes de una temporada o durante la misma, ¿no? Porque pensamos que establecer objetivos es siempre poner el punto de mira en el pico de la Torre Eiffel, ¿no? En el pico del Everest. Pero hay que poner también puntos de mira en peldaños y escalones más bajos, que no sean vistos como fracasos, sino ser vistos como, si no sale, ¿a dónde me caigo? ¿Al piso -10 o al piso 3? ¿No? Porque quizás sea más fácil intentarlo desde el piso 3 que desde un sótano, ¿no? Entonces, esa aversión a ¿y si no sale? Me parece que hace una mezcla muy mala con las expectativas mal ajustadas, porque no nos da opcionalidad a reaccionar ante otros escenarios, y tenemos que tener en cuenta que el deporte, si ya el contexto diario de la vida
tiene un alto porcentaje, una alta carga de cosas que no dependen de uno, el deporte, ese porcentaje aumenta muchísimo, sobre todo en deportes colectivos. Obviamente en deportes individuales, pues un karate, como tú has dicho, un tenis, quizá el porcentaje sea algo menor, ¿no? Pero deportes colectivos, hay muchísimas cosas que no dependen de uno mismo, y también hay que aceptar que a la hora de evaluar mi objetivo yo tengo que plantear esas dos vertientes, ¿no? De lo que ha dependido de mí, qué es lo que he hecho, y de lo que no ha dependido de mí, qué es lo que ha ocurrido y cómo he reaccionado yo ante eso. Porque muchas veces tenemos el foco mal puesto de reaccionar o sobre reaccionar ante cosas que realmente, pues, pueden ocurrir, ¿no? Pero al final no tenemos la energía al 100% las 24 horas, y también estamos perdiendo el tiempo en hacia otras situaciones, ¿no? Y eso genera también muchos sentimientos de culpa, engancharnos en el bucle de lo que hemos hablado antes, de sufrir por algo que me gusta, pero realmente sufrir, engancharnos al sufrimiento o al bucle de la rumia es lo fácil. Lo difícil es generar un contexto sólido previo para yo tener herramientas tanto para desconectar como para aceptar momentos o situaciones que no sean de mi agrado, ¿no? Porque no vayan en la línea de mi objetivo. Al final sí, yo puedo amar mi deporte, pero si estamos dedicando nuestros días libres a sufrir por lo que, o a torpedearnos constantemente por lo que hemos dejado de hacer el día de la competición, pues mal vamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es falta de ese proceso de introspección previo, de establecimiento de objetivos, de anticipación de dificultades y sobre todo de gestión del autodiálogo, de cómo me trato yo a mí mismo. Yo a muchos deportistas en equipos colectivos les digo, oye, ¿cómo te hablas después del fallo? Y tú le hablarías de la misma manera que te hablas a ti mismo a una compañera después de fallar un triple o después de fallar un penalti, por ejemplo. Y es como, pues seguramente no. Entonces, ¿por qué contigo es más, tiene que ser así, ¿no? Y al final el deporte ya te da la hostia por sí mismo. Ya vendrá un entrenador que no sepa, con el que no tengáis una buena relación, o ya vendrá un equipo con malos resultados con los que tendrás que lidiar también, ese verte en la parte baja de la tabla toda la temporada, pero tú no te pierdas a ti como punto de apoyo, porque si no, ahí sí que estamos jodidos. Mm. Totalmente, ¿no? El autocuidado personal, como al final el rendimiento dentro de la cancha se traslada al rendimiento en la vida, y las personas trasladan sus problemas personales a la cancha y viceversa, y el mantener una buena higiene va a permitir no solo vivir mejor, sino en definitiva aprender a disfrutar de algo que es la pasión. A veces se convierte tu propia vocación en un infierno por todo esto que cuenta. ¿Qué es para ti lo más bonito dentro de ayudar a personas dentro de la psicología del deporte? ¿Cómo han sido esa monitorización de cambios desde que tú has incorporado pues esta serie de estrategias que son muy útiles dentro del ámbito de la psicología? ¿Cómo han sido esos cambios, tanto a nivel personal como a nivel profesional? ¿Y qué repercusión ha tenido esto en la vida de las personas? Pues, tío, te diría que lo más bonito es ver cambios en la gente con la que trabajo que yo no fui capaz de conseguir cuando jugaba, por ejemplo. Eh, de hecho, yo tengo puesto en mi biografía, en plan, dejé de disfrutar del baloncesto y ahora ayudo a otras personas a que no les pase lo mismo, ¿no? Y es que parece la típica frase de azucarillos, pero es tal cual. O sea, es la mejor manera de resumir lo que yo he vivido. Y cada vez que me voy alejando más del contexto asfixiante porque bueno, para contextualizar un poco el baloncesto fuera de lo que es las ligas top, ACB, Primera Liga Europea, es un ambiente muy precario, sobre todo en España, donde trabajas 7, 8 meses con un contrato, pues, a nivel de seguridad social que no corresponde a las
horas que dedicas. Y es un contexto muy poético, ¿no? El hecho de decir, tengo que hacer estadísticas, tengo que rendir para en verano conseguir una mejor oferta, un mejor contrato, que me paguen más, pero hablábamos antes de ese cortoplacismo que nubla realmente cómo se está acabando tu pozo a tu espalda, ¿no? Sin que te des cuenta, pues con el deporte, por lo menos el baloncesto, acrecenta mucho esto, ¿no? Y eso lo he sufrido yo en mis carnes, el hecho de obviar esa parte tóxica del deporte, que al final lo único que quieres es que produzcas para un equipo, que no des mucho la lata, que no toques los cojones a los de arriba. Y si no firmas tú ese contrato que te están ofreciendo, que sabes que es una mierda, pero sabes que no tienes otras opciones, no te preocupes que ya viene otro compañero a firmarlo por ti, ¿no? Entonces, veo mucho ese sufrimiento en el día de hoy, con la gente con la que trabajo, como te digo, pero conforme me he ido alejando, entiendo muchas de las cosas que me pasaban a mí en su día y sobre todo qué es lo que hice mal en esos momentos y cosas que ahora no me culpo ni me exijo demasiado de, hostia, aquí debería de haber hecho esto, o, ojalá si lo hubiera sabido al final. Creo que lo hablaba el otro día con un amigo. Yo me tiré los 4 años de la carrera de psicología queriendo hacer fisioterapia. Y yo tuve a Tomás Carrasco en la facultad y yo no lo aproveché y no leí nada más allá de lo que tenía que hacer para estudiar, ni la psicología me interesaba como disciplina. Y ahora que la entiendo y que la disfruto y que vivo de ella, no me culpo, porque ha sido parte de lo que me ha traído aquí ahora, pues con el baloncesto igual. Yo no me culpo por haber gestionado mal situaciones que ahora haría de otra manera, sino que me centro en qué cosas puedo sacar yo ahora mismo para ayudar a los que tengo delante, ¿no? Y gran parte de estas cosas van en la línea de hacer lo que podamos con lo que tenemos. Y esto en el deporte es un básico, ¿no? Y al final lo que busca cualquier deportista es pensar menos y ejecutar más. O sea, piensa que cualquier persona que esté semiprofesional o profesional en cualquier deporte, eh, llevará 10, 12, 14 años entrenando en una disciplina y siendo, pues, se hablan de las maestrías, ¿no? Siendo totalmente hábil en su deporte. Es que ahí lo que buscamos es que los pensamientos no nos asfixien, cuando realmente lo que yo se lo digo a mucha gente, o sea, tú sabes tirar un tiro libre. ¿Cuántos tiros libres has tirado en tu vida? ¿Tú cuántos saques de tenis has hecho? ¿Cuántos hipones has conseguido en tu carrera? O sea, mm, lo sabes hacer. Pasa que muchas veces pensamos de más porque por esa falsa sensación de control que te da el hecho de estar constantemente rumiando, y que lo que buscamos son, igual que automatismos en la pista, automatismos también psicológicos, que es un trabajo muy jodido, pero es súper bonito el hecho de mm, usar a tu cabeza como un catalizador. Yo al final creo que la psicología en el deporte es un catalizador, porque también ahora está muy en auge, ¿no? De que la psicología es la parte más importante del deportista y tal. Yo no lo creo así, pero sí creo que es la que toca todos los planos y te puede putear todas las zonas de tu disciplina o puede impulsarlas. Creo que tanto para bien como para mal hay situaciones que pueden ser entendidas desde las dos vertientes y, como te digo, también me ha costado mi proceso de desprofesionalización del deporte, porque yo, por ejemplo, este año pues, he tenido que cambiar muchos de mis hábitos, muchas de mis rutinas para entender al deporte como un hobby. Y eso también me ayuda mucho con la gente que tengo delante, porque nos pensamos que el deporte, esa poesía de la que hablábamos, ¿no? Que el deporte es todo muy bonito porque persigues tus objetivos, estás súper adherido a tu camino, ¿no? Al trust the process, ¿no? Que dicen los compañeros de Filadelfia y tal, pero
tú no tienes que amar a tu deporte 24/7, porque es tu trabajo. Y en el momento en el que es tu trabajo, tú puedes disfrutar, obviamente, ese camino, pero no puedes ni exigirte un amor por los resultados, ni tampoco un constante foco en los mismos, sabiendo que habrá días que no te apetezca ir al gimnasio, pero que consigas adelantar y traer a la actualidad esos objetivos a largo plazo que te va a dar el hecho de plantarte en un gimnasio a las 8 de la mañana, ni mucho menos tienes por qué disfrutar de un mal partido o de un entrenamiento donde acabas extenuado, ¿no? Entonces, creo que comprender eso abre, como he dicho antes, mucha opcionalidad a la hora de cómo yo reacciono y cómo yo me ajusto a cómo me viene el camino dado, sabiendo, y ya cierro el ciclo, que hay muchas cosas que no dependen del deportista, pero teniendo bajo control las que sí dependen de mí y aceptando las que vienen mal dadas o bien dadas para hacer una cosa u otra en función de lo que pasa, te da esa sensación de control que en ese caso no es falsa, sino que es verdadera. Totalmente. Y creo que puede ser bastante relevante el entender que no siempre uno puede amar o querer esa profesión. Bueno, hay deportistas de élite que han salido defendiendo esto, ¿no? De que Mm. no siempre vengo con ganas de entrenar y hay veces que me planteo dejarlo. De hecho, quien no se haya planteado dejar algo que lleva haciendo durante muchos años es que pues igual necesita Sí. de reflexionar un poco o no ha reflexionado. Pero igual que la pareja, igual que otro trabajo, es difícil que uno siempre esté en esa disposición de qué guay. No, no, es que la vida está plagada de problemas, de dificultades y que hoy día uno quiere soluciones rápidas, quiere usar y tirar, o quiere cambiar de equipo, o quiere cambiar en lugar de reparar esas rupturas que son parte de la vida, como has mencionado, y de que uno no siempre hay que normalizar estas cuestiones y, y que se le pueda dar voz Y a todo. también de entender por qué me caigo yo en ciertas situaciones, por qué fracaso en cosas que para mí son importantes, ¿no? Porque creo que el deporte lleva muy intrínseco el levántate siempre que te caigan, ¿no? Pues la típica foto esta de dos personas que están cavando un hoyo y una se da la vuelta cuando tiene el bloque de oro delante y la otra sigue, ¿no? Pues es que creo que ese mensaje es contraproducente. O sea, tú puedes perseguir los objetivos tus objetivos con la misma fuerza, eh, pero aceptando de dónde vienen tus errores y sobre todo sabiendo qué es lo que hago con, con eso, ¿no? Porque quizá habrá veces que pues haga falta echar una semana entendiendo por qué me siento mal, en vez de obviarlo y de automatizarlo con, no, es que hay que seguir, ¿no? Porque se está también muy asociado con el hecho de que siempre entrenar más, ¿no? Echar más horas, que la frase, ¿no?, típica, mientras que está por desgracia la cultura de Kobe mal entendida, ¿no? La Mamba Mentality mal entendida de mientras tú duermes hay otra persona que está trabajando, que está entrenando más que tú, ¿no? Pero es que hay veces que hay que rebozarte ahí un poco en el barro para entender qué es lo que está eh, ocurriendo, ¿no? Y el hecho de lo del sufrimiento, de que tú no tienes por qué amar tu trabajo, pero se te da bien y puedes sacar un rédito de ello y no está mal, ¿no? De hecho, trabajé con una jugadora que tenía un síndrome de la impostora súper alto porque a ella no le gustaba el baloncesto. Entonces, pero venía de un contexto de aprendizaje muy perfeccionista. Entonces, a ella se le daba bien el baloncesto. De hecho, está jugando en la Liga Femenina Andesa, que es la primera división de aquí de España. Entonces, hablé con ella la metáfora de un partido de tenis entre su síndrome de la impostora y su perfeccionismo, ¿no? Cuando el perfeccionismo ganaba, pues obviamente ella entraba en una pista de baloncesto y automáticamente se transformaba en una persona que no concebía el error, sino que concebía el hecho de intentar ser lo mejor que pueda hasta que pueda, ¿no? Pero había veces que, sobre todo cuando no
estaba en un contexto, en un ambiente deportivo, pues en casa o en otro, viajando con el equipo, decía, quizá pudiera estar otra persona aquí en mi sitio porque yo no disfruto esto, lo valoro menos de lo que me gustaría, ¿no? Entonces, un poco esa... De hecho, le recomendé el libro que también lo recomiendo para los que no estén escuchando, la biografía de Agassi, del tenista, Open. Para mí es que no es no es ni una biografía. O sea, es una historia que cualquier persona que haya estado medianamente implicada en el deporte va a ver cosas que se pueden aplicar al día a día, y me parece súper bonito cómo lo cuenta desde una perspectiva lejana, y también cómo acepta que pues, él vivió esa vida y no se culpa por no haber disfrutado del tenis, sino que entiende por qué ocurrió ese aprendizaje con su deporte, y al final acabó siendo uno de los mejores tenistas de su época, tildado de exitoso por la gente que no conozca su historia, pero al final estar 25 años sin entender ese sufrimiento y simplemente automatizando el hecho de llegar más lejos en tu deporte, pues quizás sea de todo menos éxito, ¿no? Entonces me parece que es un libro que suelo recomendar mucho y que reúne muchas de las cosas que hemos hablado hoy aquí. ¿Cómo crees que tú que se puede llegar a un estado de flow jugando? O al de estar ahí bien, Mm. disfrutando de lo que uno hace. Y en la vida también, cómo se puede trasladar eso a la vida. Yo creo que es como una manera de encontrar un piloto automático, pero agradable, ¿no? Es como el hecho de encontrar sentido a tu rutina. Al final, cualquier deportista está 8, 9, 10 meses haciendo lo mismo, aunque se vea las caras con otra persona totalmente distinta cada fin de semana. Al final es lo mismo todos los días y todas las semanas. Entonces, encontrar un sentido a esa rutina, saber nunca olvidar por qué hago lo que estoy haciendo y sobre todo mmm, darle sentido a lo que yo hago dentro de una cancha. O sea, eh, las, yo, los deportistas ya saben hacer lo que hemos hablado antes, ¿no? Ya son maestros en su disciplina. Al final el cambio está soy en mi cabeza la que me ayuda a que esa maestría salga a la luz, o es la que me hace inferior a cualquier persona que tenga delante, ¿no? Y lo hablo con muchos de los deportistas. O sea, el hecho de obviar la psicología como externa a cualquier rutina que puedas tener antes de un partido es una locura, porque al final tú estás pensando cosas distintas dependiendo de si has tenido buena semana de entrenamiento, si has sido mala, si has discutido con tu entrenador, si te enfrentas contra el primer rival de la tabla, contra el último. Pero hacer siempre lo mismo es una manera de siempre encontrar resultados, valga la redundancia, aunque los resultados sean buenos o malos en ese partido. Porque si yo sé que las cosas que estoy haciendo siempre son las que apuestan por un resultado mejor, a mí me va a dar menos igual. No digo que te dé siempre igual, porque al final los resultados en el deporte son los que son, y jamás obviaré que eso es parte de la competición y del contexto, ¿no? Pero te vas a poder levantar antes de esas caídas y mucho mejor, si tú sabes siempre qué es lo que voy a pensar después, ¿no? O qué va a pasar en un partido si salgo al partido y fallo las 3 primeras. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿No? Le hago mucho la metáfora a los jugadores de si en este partido, imagínate, viene a la sesión después de un partido de mierda, soltando bilis por la boca, más no poder, el entrenador, lamentable, tal. Después de gestionar esas condiciones correctamente, les digo, oye, ¿cómo te salvarías tú sabiendo ahora que muchas de las creencias que tienes dentro de una pista son irracionales? ¿Qué van a pensar los que están en la grada? Buah, ¿y si no me quedo corto en este tiro? ¿Y si fallo esta entrada solo? ¿Y si encadeno 3 errores, qué va a pensar mi entrenador? Son pensamientos totalmente irracionales, muchos de ellos son potencialmente ansiógenos en tanto en cuanto anticipamos siempre lo que va a pasar después cuando no lo sabemos, ¿no? En lugar de
potenciar lo que yo puedo hacer ahora para que pasen después las cosas que quiero, ¿no? Entonces les digo, ¿qué le dirías tú ahora que estás aquí conmigo y sabes que lo que piensas muchas veces dentro de una pista son cuchillos en tu espalda? ¿Qué te dirías cuando te equivocas? ¿Qué te dirías si tu entrenador te echa la bronca después de algo que tú piensas que no has hecho mal, lo que has hecho correctamente? Y ahí encuentras un diálogo súper interesante de diálogo para caídas, que le llamo yo, ¿no? O salvavidas, ¿no? Que, ¿cómo automatizo yo esos pensamientos cuando las cosas no me están yendo bien dentro de un propio partido? Pues al final, en cualquier deporte vas a tener tiempo de todo menos para pensar. Entonces, vamos a emplear ese tiempo bien, ¿no? Voy a mandarme las señales que realmente me van a sacar del pozo. O las que me van a hacer ser putamente imparable si empiezo el partido bien, por lo que sea, o si las cosas vienen bien, ¿no? No es solo parar el cauce del río cuando estoy totalmente aturullado por cómo, lo mal que está yendo el partido, sino también de, oye, si puedo meter sexta en vez de quedarme en quinta, vamos a meter sexta. Nunca sabemos dónde puede llegar ese límite, ¿no? Y creo que eso parte muchas ocasiones por encontrar ese automatismo del deporte a lo psicológico, ¿no? Adaptado a la historia, sobre todo del deportista, ¿no? Y eso es súper interesante y muy bonito cuando sale bien. Aparte de complicado, obviamente, si no, todos los deportistas serían justos con ellos mismos y se tratarían de puta madre y no habría depresiones, ¿no? Ni caso. Entonces, interesante. Totalmente. Tener esa mirada nos humaniza un poco y nos permite situarlo en una dirección más saludable en términos psicológicos. ¿Qué jugadores así de alto rendimiento crees tú que son un ejemplo a seguir y que podemos aprender de ellos, que llevan puesto esto que estás tú mencionando? Eh, yo uso mucho un vídeo de Kobe Bryant cuando hablamos del, aparte de ya la carga emocional que lleva el propio deportista, pues, por su historia y por, obviamente, es la desgracia de su fallecimiento. Ahí está. Para los que Un besito. tuvieran dudas del dios. Tiene un vídeo muy interesante que en 1 minuto y medio resume prácticamente la totalidad de las cosas que hemos hablado tú y yo aquí hoy. Y es que No compréis el curso, veros este Exacto, vídeo. exacto. Que os sale más barato y encima podéis viralizaros en Twitter, ¿no? Si lo compartís. Habla precisamente de cómo es parte del crecimiento el no pelear contra los pensamientos que surgen por malas actuaciones o por malos momentos durante el día, no evitar el miedo, no evitar la ansiedad, no evitar el enfado, sino entenderla y, llegado el momento, confrontarla para hacerla más pequeña, ¿no? Y hablábamos, si yo tengo un diálogo preparado para cada vez que fallo o que acumulo acciones que me suponen un estrés ya incondicionado casi, ¿no? El hecho de ver que no me sale bien lo que yo quiero que me salga bien, ¿no? Eso es básico, no entender esos pensamientos como, hostia, ¿qué coño está pasando aquí? ¿No? Sino como, vale, ¿qué de barbaridades pensaremos en nuestro día a día y no ocurren, ¿no? Porque pues no tienen puto sentido y por eso las dejamos pasar. Pues en el deporte no es menos. Kobe sería uno de ellos, sin duda. Luego, a nivel de gestión de fallo, pues yo creo que Stephen Curry es un maestro de eso. Son quizá posturas demasiado injustas por el hecho de la maestría que alcanzan en su disciplina, pero al final me parece un ejemplo constante de cómo se acepta el error en un deporte donde el mejor tirador de la historia, que es él, falla más que acierta, ¿no? Por ejemplo. Y eso es una frase, pues eso, que es muy impactante, pero es la pura verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos ayuda tanto a relativizar los errores como a, oye, ¿qué estoy haciendo yo bien que me ha traído hasta aquí? Claro.
y estoy dando por garantizado. Porque muchas veces no evaluamos objetivamente Claro. las competiciones. Igual, pues acierta tanto porque ha fallado tanto y es necesario para acertar. Exacto. Pero con esta cultura del éxito donde Mm, hay que ganar siempre y posteamos solo lo socialmente deseable, mm, un culto, una oda al narcisismo, al ego y mm, a todo eso que juega en nuestra contra, como tú has mm. contextualizado. Y es que creo que al final se crece sabiendo qué hacer con los fallos, ¿no? Por ejemplo, tú y yo como profesionales de la psicología también nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando muchísimo, pero veo, si me fuera 10 años atrás, no le diría al Javier Hernández que aprovechara más la carrera, sino que se expusiera más a aquellas cosas que le dan miedo y que no se fustigara tanto por equivocarse, cosa que a día de hoy todavía no llevo bien, pero creo que es Mm. parte de entrar también en ese estado de flow. Si yo solo valoro de las 10 cosas que hago la que me sale mal, es imposible que yo entre en un estado de eh, fluir y dejarme llevar si los aciertos siempre los doy por garantizados, ¿no? Y decía Jordan que él ha tenido éxito y ha metido tiros para ganar partidos y campeonatos porque ha fallado muchísimos más lanzamientos en esas circunstancias de los que ha metido. Pero si yo cada vez que recibo la pelota la paso porque no quiero equivocarme, no quiero afrontar una entrada contra una rival, me voy a sentir de puta madre y eso me ha pasado a mí. Yo he llegado a ponerme debajo del aro para que no me la pasaran, pero luego llegar a casa y es cuando aparece esa ansiedad que parecía que en el partido se estaba Claro, esquivando, ¿no? Porque no nos enseñan tampoco a exponernos a esos errores y a exacto. entenderlos como parte del crecimiento y de ese estado de flow. Y ahí que eso se traslada, me encanta el ejemplo porque eso se traslada a la vida cotidiana. El psicólogo Mm, que tiene miedo el paciente me está diciendo que tiene pensamientos suicidas, mejor no toco esto porque vaya que, o no me voy a arriesgar, vaya que el paciente abandone cuando estoy mm, viendo cierta, o no le corto aquí el diálogo porque vaya que, y al final el hacer un trabajo personal cada mm, uno crucial tanto para jugar bien como para ser buen mm. profesional. Incluso cuando yo hablo con los creadores de las terapias y demás, y a mí me relaja mucho porque te preguntan, tienes que equivocarte, tienes que fallar, tienes que hacerlo mal. Mm, El modelo surgió gracias a que yo me equivoqué 10 años antes y esto es gracias a entonces, también hay una comunidad verbal que castiga, te mete, bueno, ya sabes que yo no utilizo las redes, pero alguna vez que me he metido, hay como un linchamiento ahí con ciertas Castiga la personas, exposición. te castiga la exposición, entonces es normal que, pues, o el público, yo he visto al público decir, no sé qué, no sé cuánto, y Mm, al final aquella persona que ya viene de una historia donde pues, su padre es muy exigente, pendiente al fallo por el entrenador también muy autoritario, tal, escucha ese pito más que aquellas personas que lo animan. claro. Entonces es muy interesante el hecho de que también hagamos una protección o tratemos de cuidar a esas contingencias que generan el sufrimiento, el dolor y hacer a las personas más tolerantes al fallo, al error, más Mm, pacientes y que no a la mínima ya directamente, ¡pum!, castiguen o no a mm, la mínima porque eso nos ahorraría trabajo como psicólogo al final. total. De Entonces, hecho, si vais al campo a criticar a los jugadores, no vayáis, tío. os la veréis conmigo, Total. con Javi. No iba a decir que subió Irene Fernández, creo que fue en verano o hace unos meses, un artículo que resumía las conductas que los terapeutas más evitábamos por no confrontar, Uh por -huh. esquivar el conflicto. El conflicto bien entendido. Muchas veces también el conflicto parece que es una palabra que trae mucha aversión, pero
es parte del crecimiento, el hecho de escuchar opiniones contrarias a la mía en el deporte, porque a lo mejor yo pienso que estoy haciendo una cosa de una manera y mi entrenador lo piensa de otra. ¿Por qué va a ser eso malo? Al contrario, puede Ujú. ser un punto de encuentro para mejorar yo y viceversa, porque en una pista se nos obviamos muchísimas cosas, tanto los que están en la grada berreando como los padres en un partido de alevines que se centran en el árbitro, como el entrenador Sí. y como los jugadores, ¿no? Y esa también la versión a opiniones contrarias a... Porque muchas veces en el deporte pues está muy subjetiva en el hecho de que bien lo hago yo todo, pero a mí no me hables de lo que me he equivocado, ¿no? Es como también un poco esa doble vara de medir, ¿no? Porque somos los primeros que nos torpedeamos con el error, pero luego no evaluamos objetivamente nuestro rendimiento porque no nos sentimos incómodos viendo. Cualquier deportista verá muchos más vídeos suyos cuando ha hecho una buena actuación que cuando ha hecho una mala. Y eso es así. Pero es que eso es la primera forma de evitar el mejorar tu rendimiento. Y yo he sido el primero. Yo jamás he visto un partido donde lo haya hecho mal. Jamás. Y ahora se lo hago ver a la gente con la que Pero da como, trabajo. como cosita, ¿no? El verte ahí dando un curso o cagándola. Claro. Eh, y eso creo que de una forma en la educación, desde que somos niños, Sí. estaría bien que nos expusieran a eso, al error, al Total. fallo y Mm, a normalizarlo. mm. Ya vienen, es que ya vienen, digo yo, ¿cuándo empiezan? Porque yo estoy este año entrenando a un equipillo de chavalillos de 6 7 8 años, si es que acaban de empezar. Y ya tienen ese error condicionado como algo malo, el hecho de que la pelota no entre por un aro. Que sé que eso es el objetivo del deporte, o sea, va intrínseco, pero mmm, digo, ¿cuándo lo aprenden tan pronto? ¿Sabes? Es curioso y es muy difícil de contracondicionar, o de darle otro sentido, por lo menos, ¿no? Vamos a darnos más cariño, ¿no? Al ser humano Sí. y a apoyarnos, porque así un poco ese autocastigo a uno mismo, que es muy importante, el machaque. De hecho, dentro de la terapia basada en procesos, es uno de los elementos importantes, tener empatía hacia Mm, uno mismo y hacia la comunidad como un elemento de sostén y e indicador de la salud psicológica. mm. Porque sigo pensando que castigarse es lo fácil, pero lo difícil es mm, verte en una sesión donde sabes que no has salido a gusto, pero la quieres ver para ver qué cosas han pasado ahí dentro que puedes hacer de otra manera. Lo fácil es irte al sofá a decir, lo tenía que haber hecho de esta manera, Soy una que rata. soy una mierda, seguro que ha pensado que tal. Sí. Y con los partidos igual, lo fácil es pasarte un domingo en casa, no voy a conseguir ese contrato, no voy a mejorar, no voy a hacer estos números, tal. Lo difícil es coger el puto partido y vértelo y poner en un folio qué cosas has hecho bien, qué cosas has hecho mal y cómo las puedes mejorar el lunes. Eso es lo complicado, pero es lo que más descarga. Sí. Lo digo mucho a los deportistas, digo, escríbelo. Todo esto que me estás diciendo a mí antes de acostarte, escríbelo y lo hablamos. Muy útil. Y lo que te dé miedo o te genere malestar, intenta exponerte a ello. ¿Has hecho un mal partido? Míratelo. Que lo has hecho bien, también. Pero no para auto darle de comer a nuestro ego, que lo iba a decir un poco Sí. más bestia, pero sino para sacar conclusiones también de qué cosas quiero mantener. Es un poco esa doble vertiente, ¿no? Que es paradójico. En plan, los primeros que nos desmantelamos cualquier avance y luego a los que menos nos gusta saber o exponernos a los caminos que tengo para mejorar, ¿no?
Pero bueno, en eso estamos. También nosotros como profesionales, obviamente. Ya ves, Sin duda. totalmente. Te iba a preguntar ya, y vamos terminando, ¿no? Que son ya bastante de noche. ¿Qué te parece Rafael Nadal, Phil Jackson como entrenador, como persona, lo que conocemos, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es la habilidad más destacable de Michael Jordan? Así, y bueno, te voy a hacer otra preguntilla así más. Vale. De Nadal habría que obviar. Al final de Nadal es que siempre se entiende mal el mensaje que da su rendimiento. Sabe que obviamente Nadal tiene muchísimas cosas positivas, si no, no sería quien es. Pero se entiende mal su mensaje porque se piensa que es todo en base al sufrimiento sin dorarle la píldora, también porque está muy intoxicado por el Tony Nadal, que cada vez que gana un campeonato pues tiene que sacar su columna de que la sociedad actual está sobreestimulada y sobre reforzada y demás mierdas. Pero Nadal es un ejemplo de que si tú como rival mío me quieres ganar, vas a tener que ganarme. O sea, yo no voy a perder el partido. Me tienes que ganar tú a mí. Porque yo mi partido lo voy a hacer. Y es lo que hemos hablado ahora, ¿no? O sea, yo podré meterla por el aro, podré hacerte un hipón, podré hacer un saque, hacer un ace en el saque, tal. Pero voy a seguir haciendo todo lo que esté en mi mano para intentar conseguirlo. Si ya tú me quieres ganar con eso, perfecto. Pero yo voy a seguir haciendo lo mismo, porque es lo que me da los resultados. Y si eso se puede resumir en una palabra, pues diría quizá entereza, ¿no? O también confianza, obviamente. Luego, de Phil Jackson, me parece también un ejemplo de cómo no hay un estilo único para liderar grupos, porque ahora se piensa, ¿no?, que todos los entrenadores tienen que ser, pues tienen que tener un lenguaje corporal como muy, "Oh, mírame, soy el entrenador", ¿no? Y también una manera de cómo gestionar los conflictos. Cuando llegó Phil Jackson a los Bulls y él le dijo a Jordan que el el nuevo sistema de juego iba a implicar que él tirara menos tiros, lo fácil hubiera sido, tenemos aquí a nuestra estrella, pues Ujú. seguimos jugando para ella. Pero él pasó por el conflicto inicial y el malestar inicial, sabiendo que el objetivo a largo plazo se estaba acercando. Y se Claro. acercó. Puso en una dirección de valor pues un cambio en Michael Jordan. Es como, ¿tú quieres Exacto, ganar título? Pues vas a tirar menos. exacto, O puedes tirar más y no ganar título, lo que tú quieras. exacto, exacto. Y acabaron ganando 6 anillos. Y luego le pasó lo mismo con Kobe. Y hablábamos antes de si no has pensado en dejarlo, es que quizá no te importa tanto. Y recordemos que Kobe Bryant estuvo a punto de ser traspasado porque Phil Jackson decidió quedarse con Shaquille O'Neal. Mm. Al final no surgió Mm. y Bueno, y volvió Mike lo dejó también. total. Después. Y él gestionó también ese conflicto, sabiendo que Kobe Bryant era muchísimo más difícil de gestionar que Michael Jordan, por ejemplo, ¿no? Y al final acabaron ganando 5 anillos, 3 en la época de Shaquille y 2 con Pau. Y me has preguntado el último, La- Jordan, ¿no? lo que, ¿Mismo? lo que más destacas de Michael Jordan, Sí, porque a mí lo que más me llega es a lo mejor su capacidad de estar en el presente, de sabía cómo desconectar muy bien y cuando jugaba en un estado de mindfulness, ¿no? O sí. podemos llamarlo de cualquier forma, ¿no? Mm. Pero bueno, aquí animo a toda la gente que vea el documental de los Bulls, de Last Dance, que me parece una obra maestra.
pero Hay como él algún era... capitulillo que sobra, que es así un poco de relleno, pero tiene material inédito muy Claro, guapo. claro. Sí, tío, pues si no, es que son 10 capítulos, me refiero, Se alarga un poquito, que no ¿no? es Juego de Tronos. Pero bueno. Pero está muy bien. Pero mira las rutinas, tío. Él se hacía el puto juego ese con el delegado del equipo en el vestuario. Eh, Se ponía con su puro. Tengo, de hecho, he puesto la foto en uno de los módulos, spoiler, con el bate, ¿no? Él era fan del béisbol y a veces la mejor manera de no pensar en mierda es pensar en otras cosas. A mí, ¿qué más me da que tú antes del partido estés pensando en la lasaña que te vas a cocinar mañana, ¿sabes? O el libro, lo interesante que está Mm, la novela de La caída de Albert Camus. Lo digo porque es la que me estoy leyendo ahora. Pero buena hora. a mí me da igual Sí. si luego vas a pensar lo mismo cuando te toque meterte ahí. Y Jordan quizá sería un maestro, ¿no? De la aceptación y el compromiso, ¿no? Aceptación con su camino y compromiso Con el con el puro. objetivo, con el puro, con el gambling, ¿no? Con los casinos Claro. y, y con el activismo, ¿no? Precisamente con el activismo no estaba comprometido el Un buen poco hombre. psicópata también, ¿no? Sí. Pero al final el alto rendimiento lo que se promueve es eso, ¿no? El ganar, ganar, ganar. Él lo dice en el Implica documental. descuidar otras cosas. Se Sí. echa a llorar cuando ve que en un entrenamiento, pues, Mm, se pelea con Steve Kerr, el actual entrenador de sí, los Warriors. sí. Se dan de hostia. Y Pero yo creo que también llora un poco porque parece que está mamado en está privando. total, Es broma. sí. Pero eso, o sea, él era el precio a pagar, ¿no? Que hablaban, lo dicen mucho, ¿no? Lo del precio a pagar. Pues él le dio un sentido a ese sufrimiento propio y a los demás, ¿no? Porque para jugar con él de unido. Entonces, Claro, también, ¿qué te sí, queda, no? Cuando tú ya es que es muy larga la sombra de Michael, ¿no? Pero al final, cuando tú ya llegas a un punto para jubilarte y mirar hacia atrás y decir, bueno, tendré que agarrarme a algo para justificar la de historias que tuve que hacer y de mm, jugadores que han pasado por al lado mía, a los que no les he tratado bien, como te tienes que agarrar a algo. sí, Pero bueno, esto ya entra dentro del existencialismo y no nos vamos a poner así a la casi ya entrada a las 11 de la noche. total. Eso para un segundo capítulo. ¿Se liga mucho siendo jugador o no? Y ya Lo que, cortamos esto si quieres. no, da igual. Lo que se puede. Se O sea, al puede. final, cada uno tiene su contexto inicial, ¿no? Véase físico, normativo, pero obviamente es una disposicional bastante, Variable. bastante interesante, ¿no? Para ciertas cosas. Bueno, de hecho, gracias al baloncesto, pues conocí a la que mi pareja ahora, o sea que lo entiendo como algo. Le preguntamos a Alba hasta por ahí, le preguntamos. Sí, está aquí atrás. Sí, Bueno, pues si quieres que haga declaraciones, le preguntamos. total. Hay Eh, algunas fiestecillas también, ¿no? Que me han contado dentro del sí, ámbito de... sí, ya ese contexto tan. Eso sí que ya es full profesional de ACB, de ya pues ser también a nivel económico, ¿sabes? O sea, estamos hablando de ligas menores, pero yo sé de algunas que obviamente, pues, y las que no aparecerán, ¿no? Pero es interesante también como esa manera de rellenar el ego, ¿no? Sí. De sentirse querido fuera de lo que es el deporte, que es como todo muy cuadriculado, ¿no? Mm. Ya necesitas que alguien esté ahí detrás, Es que es diciéndote lo guapo que eres y la y es cartera que complicado tienes. eso, ¿no? Cómo el contexto promueve esa superficialidad también y el Tiene que ser jodido. ser un jugador que cada año está en un lugar diferente, Mm, eso no promueve tampoco una estabilidad qué va. personal ni una higiene con tu... Mm. Entonces al final, bueno,
Ya haremos otro capítulo sobre esto. Creo que han quedado claros algunos. Cuando me lea alguna de la bibliografía que me has pasado de tu charla, del Conciencia y Cerveza, eh, me gustaría hacer como una especie de aplicación al deporte a nivel personal de oye, qué aplicaciones veo y podemos darle un segundo chapter, ¿no? Existencialismo y psicología del deporte. Algo Hostia, así, tío. eso sería innovador, ¿eh? Sí, nos traemos los puros y la cerveza y lo hacemos, tío. Yo estoy con kombucha. Está la cosa mala. Sí, Pero sí, bueno. sí, sí. Bueno, está buena por lo menos. Pues nada, Javi, que un placer siempre. Ya nos pudimos conocer en Granada Fin, y un ratito muy agradable el que echamos. sin duda. Eh, y nada, que estás invitado cuando quieras a vernos, a Málaga, Murcia, donde estés, Mm. y que seguiremos aprendiendo de ti y de además que eres buen tío, ¿sabes? Que no es una cosa en el que, para mí eso es como más importante, que el generar un buen contenido dentro Ya. de nuestra plataforma, sino que eres buen tío, y eso se nota, y también pues, a nuestros consultantes les llega esa parte más humana y personal, que al final es lo que el psicoterapeuta ha de ser también buena persona, es necesario. Sería el storytelling bien entendido, ¿no? El hecho de la naturalidad de generar relaciones sin un objetivo más que el hecho del crecimiento personal. Y yo, si ya estoy contento de haberme expuesto a redes sociales en su época, pues ahora que ya se van desvirtualizando ciertas relaciones y también se va profundizando más, como es la tuya, la de Darío, la de Jay, la de Psicoflía en general. Yo siempre estaré agradecido y también que la hayamos podido culminar con el curso y hablando hoy aquí contigo, que yo creo que ha sido más que interesante. Así que siempre un placer, tío. Y ya que Vendrán más, estamos en el sur, pues habrá más cositas pronto. vendrán más. Claro que sí. Es como dijo Darío, esto es el comienzo. Nada más. Este es el comienzo. Y nada más que el comienzo. Bueno, no Así que, sabremos si será comienzo de un final o porque la vida nunca se sabe. o de otro comienzo, que ya sería bueno. O sea que Podemos, ya sabes, podemos morir siempre. Eso está ahí. siempre, tío. No os descuidéis. Total. Bueno, un besito Un placer. y cuídate mucho, que ahora tienes que seguir grabando otro capítulo, ¿no? A descansar. Sí, pero esto es cortito. Esto es Vale. cortito. Va a ser, o sea, no sé si estamos, o sea, no sé si esto que estamos hablando lo va a poner, pero bueno, yo sigo, No lo corto ya. yo sigo hablando como si lo fuera. Nada, Abrazo. nada, pero voy a tardar 10 minutillos. Ya está. Despídete si quieres de alguna forma. Vale. Eh, pues nada, casi un placer estar aquí Que os den. con vosotros. Y seguiremos con una segunda parte con existencialismo y psicología del deporte. No sé cómo ni cuándo, pero lo haremos. Y ya está. Que muchas gracias a todos los que estáis apoyando el curso, que ya me entera por ahí que sois unos cuantos. Y a los que no, pues que mañana se acaba el descuento, así que espabilad. Eso es. Y nada, que nos vemos dentro y que siempre un placer por el feedback. A cuidarse Un y abrazo. a exponerse, que se ha dicho. Me tienes que enseñar a tirar del medio del campo. Lo que pasa es que tienes miedo que te gane tirando. Claro, pues ahí no está grabado los fallos. Ahí no me expuse al fallo. ¿Cuántas echaste? ¿Cuántas? Pues tengo que subir las tomas falsas porque metí un par, pero al hablar luego Sí. me asfixiaba. O sea, no Vale, vale. conseguía decir todo. Entonces fue muy frustrante porque, bueno, era por la noche, nosotros entramos a las Claro. tantas, entonces de todo el día tal, pues obviamente mi capacidad pulmonar era la que era. Y fue un poco frustrante, pero Y el tabaco, ¿no? el habano, el habano. Que, Pero no. o sea, lo hubiésemos subido de así tal cual. Lo que pasa es que como tenemos un minuto para las redes, no habría que cortarlo, pero estamos abiertos a naturalizar todo esto. Sí, sí, no, yo encantado de haberlo hecho. O sea, a mí me gustó mucho poder hacer un vídeo así distinto y aunque diera más vergüenza que estar aquí grabándome en casa. Pero Claro. bueno, para eso estamos, ¿no?
Exactamente. Pues nada, Javi. Seguimos en contacto, tío. Ya descanses. veremos cuál es el siguiente paso. Pero seguimos hablando, ¿vale? El corazón.